Bueno, pero claro que ha habido noticia también en nuestro país, el caso Penta. El expresidente de la UDI, Jovino Noboa, que fue condenado a 3 años de presidio mayor en su grado medio y deberá pagar una multa cercana a los 10 millones de pesos. Y para conversar más sobre este tema nos acompaña el abogado querellante de este caso, Pedro Ortustegui. ¿Cómo está, abogado? Gusto saludarlo. Gracias, Claudio. Bueno, ustedes no renunciaron a los plazos y por tanto la apelación era posible en ese momento. Y le quiero preguntar si es un hecho ya a esta altura. Bueno, es casi un hecho. Nuestro mandante, la Fundación Ciudadano Inteligente, nos pidió revisar el fallo, particularmente el análisis que hizo el juez respecto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad. Por eso nosotros pedimos precisamente al magistrado que nos comunicara por correo electrónico el contenido del fallo. El magistrado resolvió que lo iba a firmar y que lo iba a enviar. Y es casi un hecho que vamos a apelar, pero los fundamentos y el detalle los vamos a poder estructurar en la medida que tengamos el fallo por escrito. Una vez que se conozcan los fundamentos, pero en relación a eso ya o uno podría pensar, siguiendo el caso, que una de las razones podría ser que dado el tipo de delito, que es tributario reiterado, ameritaba una pena mayor. Sí. O no menor a 5 años. Ese es uno de los elementos más importantes para argumentar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Es decir, explicar que el caso de Jovino Noboa en particular no debió llevarse a un procedimiento abreviado y que por la pena, efectivamente, corresponde que lo conozca un tribunal de juicio oral en lo penal. Y ahí es donde entran a jugar las circunstancias atenuantes y agravantes que esgrimió la Fiscalía, que nosotros no compartimos para efectos de que, en definitiva, la pena pueda subir hasta el presidio mayor en su grado mínimo, que es la pena de 5 años y un día hacia arriba, hasta los 10, para efectos de poder justificar precisamente un juicio oral y no un procedimiento abreviado. La Corte tiene la facultad para poder revisar todos los requisitos formales para que proceda el procedimiento abreviado o no. Ahora, el abogado Balmaceda decía también a la salida de la explanada que tras esta sentencia se confirmaba además que Jovino Noboa no era un financista de campaña. ¿Qué opinión le merece eso? Toda vez que fueron presentados los antecedentes, por ejemplo, de Soquimich, ¿cierto? En la formalización, pero no en la acusación. Bueno, esa explicación a las afirmaciones que hace el distinguido colega Balmaceda las tiene que dar el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sostenido exactamente lo mismo. Lo que decidió el fiscal nacional anterior y su equipo fue perseguir a los políticos por delitos tributarios. Es decir, no por haber obtenido un financiamiento ilegal para las campañas políticas, que habría sido objeto de formalización por el delito de cohecho, porque habrían solicitado dinero, lo habrían aceptado, esto habría infringido el deber de probidad de las normas del Congreso y por lo tanto el delito correspondía a que fuera un cohecho agravado. Sin embargo, la Fiscalía tomó una decisión estratégica de llevar a estas causas solamente por delitos tributarios y ahí se produjo el problema con el Servicio de Impuesto Interno que no quería, en cierto momento, presentar las querellas correspondientes, en este caso en particular, contra el imputado Noboa y otros más. Entonces, al tomar esa decisión, la verdad es que Balmaceda tiene razón. Fue condenado en particular Noboa por un delito de naturaleza tributaria. Es decir, si en la próxima campaña se obtiene el financiamiento de la misma forma, pero no se entregan boletas ideológicamente falsas, no vamos a estar en la presencia de un delito. Esa es la señal. Un financiamiento ilegal de campañas. Esa es la señal que está dando la Fiscalía y esa es la que nosotros creemos que está mal. Ahora, políticamente esto ya comienza a ser utilizado. De esa forma precisamente, como que Jovino Noboa nunca se quedó con dinero de aquello que pedían las empresas Penta o eventualmente la Soquimich y que tampoco era el financista de una campaña. ¿Qué podría pasar en todo caso, y de acuerdo a estos antecedentes, con Martelli en el caso Soquimich? No lo sé. Por lo menos en estricto rigor, nuestra querella por cohecho no había un pronunciamiento de la Fiscalía. Por lo tanto, eventualmente, desde el punto de vista teórico, aún la Fiscalía podría formalizar a Noboa por el delito de cohecho. No lo sabemos, la verdad es que no creemos que ocurra así porque la Fiscalía en definitiva, al menos respecto a Noboa, dio una señal pública de que había terminado su trabajo de persecución penal. Nosotros creemos que este trabajo fue incompleto, que efectivamente tiene ese matiz que señalas tú de dejar en el aire el tema del financiamiento ilegal de la política. No hizo su pega, dice usted.
No quiero decir que no hizo la pega, quiero decir que así lo escuché en la tarde. Se tomó una muy mala decisión al no considerar este delito como un delito de carácter funcionario, es decir, funcionarios públicos pagados con los recursos de todos los chilenos que van a obtener dinero del sector privado y después tienen que tomar decisiones que afectan a esos mismos sectores. O sea, en definitiva, los senadores, los diputados, toda la clase política trabaja para el pueblo. El pueblo financia su sueldo y por lo tanto tienen que estar abnegados a la labor en relación a las personas que votan por ellos y los eligen, y no para los privados que financian sus campañas. Y ahí es donde se produce el problema para el político. Ahora, se han dado varias explicaciones para la razón técnica que podría haber tenido la Fiscalía. Una de esas señala que efectivamente para probar el financiamiento ilegal de campaña habría sido un juicio donde habría tenido que citar e investigar a todos y cada uno de los que estuvieron presentes en la firma de boletas, en la entrega de boletas, en el financiamiento, en las conversaciones, y por lo tanto habría sido un proceso largo y engorroso. No, no es así. Quizás esa es la explicación pública, pero en realidad los antecedentes y los elementos para poder haber formalizado, incluso yo creo que Noboa lo habría aceptado, están en la carpeta de investigación. Si todas las personas que emitieron boletas ideológicamente falsas se les tomó declaración y el contenido está dentro de la carpeta. El financiamiento de SQM, que supuestamente iba a parar a las manos de Noboa, también están las declaraciones de Lili Zúñiga, que era la jefa de prensa de la UDI. Por lo tanto, ¿qué explicación le damos a la gente ahora respecto a por qué se elimina SQM y por qué la ciudadanía no puede escuchar a la jefe de prensa de la UDI en un tribunal oral? Si la gracia de un juicio oral es que aunque se pierda el caso, por último la ciudadanía va a estar en conocimiento de lo que realmente estaba pasando. Es decir, qué es lo que dicen los testigos de lo que ocurría, cuáles son las diferencias entre lo que, por ejemplo, puede decir Noboa después de una audiencia, de lo que todo el mundo va a poder escuchar de los testigos en un juicio público. Mire, esas dos cosas que usted ha dicho ahí son muy interesantes. Una, que se le prive a la ciudadanía de conocer efectivamente lo que pasaba y cómo se desarrollaba. Y lo otro es lo que tiene que ver con lo que señalaba ayer por Abbott al asumir. Y él dice que, de acuerdo a su experiencia, muchas veces haber llevado esto a un juicio habría significado efectivamente que estaba la posibilidad de perder y de una pena menor. Bueno, todos los juicios se ganan o se pierden. Todos se cobran, dice lo con los costes para el Estado, pero, con los costos para el Estado y etcétera. Pero este caso ameritaba que eso se hiciera. El procedimiento abreviado, como las otras salidas que ofrece el sistema, no son para casos de conmoción pública importante, y de hecho las propias instrucciones del fiscal nacional en el oficio número 286 del año 2010 señala que precisamente los fiscales tienen que evaluar el uso de esta herramienta en los casos de conmoción pública. También las instrucciones firmadas por el propio ex fiscal nacional señalan, que están vigentes y que son obligatorias para todos los fiscales, que los fiscales no pueden reconocer automáticamente la colaboración sustancial de los imputados por el solo hecho de aceptar el procedimiento abreviado. De hecho, se hace referencia ese oficio a un informe del profesor Tavolari respecto a este tema y dice, ojo, los fiscales no deben reconocer automáticamente el artículo 11, número 9 para bajar responsabilidad de los imputados. Y resulta que en este caso en particular, como no había una colaboración sustancial de fondo, porque Noboa no reconocía varios de los hechos de la investigación, la Fiscalía lo reconoce por el simple hecho de aceptar el procedimiento abreviado. Y eso va en contra de los instructivos. También señala que tienen que informarse a las víctimas, a los querellantes, respecto a todos los detalles de esta negociación y cómo se llega al acuerdo de procedimiento abreviado y explicárselo a los intervinientes. Y nosotros, que éramos los únicos intervinientes habilitados para el ejercicio de una acusación particular, no fuimos informados por la Fiscalía, no se nos citó, y solo 24 horas antes, de hecho menos de 24 horas antes, a las 3:30, 4 de la tarde, del día anterior a la audiencia, nos entregaron la copia de la declaración de Jovino Noboa. Por lo tanto, evidentemente aquí hubo información que no fue transparentada al público, ni siquiera a nosotros que éramos intervinientes dentro del proceso y con derecho a conocerla, y que la ciudadanía nunca va a saber, y por eso insistimos en que habría sido bueno, aunque fuera perdiendo, que esta información fuera pública y de conocimiento de la ciudadanía. Si aquí estamos buscando precisamente la transparencia.
Ese es el objetivo de este caso, y yo creo que soy un poquito más optimista que el fiscal Abbott en ese sentido, que yo creo que el juicio con los elementos que hay en la carpeta de investigación se ganaba. No había un riesgo mayor a otras causas de perderlo. Ahora, por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público se ha dicho que esto sienta un precedente y que se entienda como eso. Claro, ¿cómo podemos entenderlo nosotros también desde el otro lado? Como que efectivamente hubo un delito, así lo ha explicado también la Fiscalía, y ahí está comprobado y por lo tanto hay una sentencia, ¿cierto? Pero por otro lado, el resto de las personas que aparecen implicadas, con Penta específicamente, solamente en este caso, puedan acogerse a este tipo de juicio abreviado o de otra salida alternativa. Bueno, precedente se puede tomar en un sentido positivo o negativo. Si lo tomamos en el sentido positivo es esa interpretación, pero si lo tomamos en el sentido negativo, significa que ese es un techo que ha puesto la Fiscalía. La Fiscalía no va a perseguir más allá de eso. Por lo tanto, ningún político va a ser inhabilitado de forma perpetua para ejercer los derechos políticos. Porque si la pena hubiera sido solicitada por la Fiscalía, hubiera sido de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, significaría que Noboa nunca más podría haber ejercido derechos políticos. Y eso habría sido una sanción incluso mucho más potente que ir a un juicio oral y que lo hubieran condenado a 5 años. Porque, en definitiva, esa sanción habría sido ejemplificadora para todo el resto de la clase política. Así, lo que se trata de hacer a través del derecho penal, además de sancionar la conducta particular, es de alguna forma generar una prevención general respecto a esas conductas, que no se repitan en el futuro, sobre todo en estos casos que son de connotación pública. Ahora, el resto de los que aparecen involucrados acá tienen las mismas atenuantes y parecen tener menor participación en los hechos de la que tenía el propio gobierno Noboa. Así es, yo creo que debe haber una gran alegría en las defensas. El precedente que está señalando la Fiscalía genera no preocupación, genera alegría, porque significa una salida rápida, limpia, sin cumplir ningún día privado de libertad, sin inhabilitación en sus derechos políticos, sin riesgo, y que después finalmente incluso se puede limpiar esa condena posteriormente. Abogado, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde, que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, Claudio.